Era una mañana brumosa cuando Sebastián decidió explorar un bosque virgen en Irlanda. La atmósfera del lugar lo atraía con sus leyendas y susurros antiguos, relatos de criaturas que vagaban entre los árboles milenarios. Con su mochila al hombro, un mapa arrugado y un corazón lleno de emoción, se adentró en el verdor espeso. El primer par de horas fueron mágicas. Sebastián se sentía un aventurero, un explorador en un mundo que jamás había pisado. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un mosaico de sombras que danzaban a su alrededor. Cada crujido de rama y cada canto de ave le llenaban de confianza. Pero a medida que el día avanzaba, la niebla comenzó a espesarse y el tiempo se desvaneció. Al intentar regresar por el mismo camino, Sebastián se dio cuenta de que había perdido la noción de la ruta. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, formando un laberinto impenetrable. De pronto, un aullido desgarrador resonó en la distancia. La piel de Sebastián se erizó. Era un sonido que no encajaba con la tranquilidad del bosque, era una advertencia, un llamado a la huida. Sin pensarlo, comenzó a correr, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Con cada paso, los ecos de aquel aullido se acercaban más. Miedo y curiosidad despertaban dentro de él, una batalla entre el deseo de enfrentar y el impulso de escapar. Sin embargo, el instinto de supervivencia ganó la partida. Sebastián se detuvo, respirando con dificultad. En ese instante, lo vio, una figura delgada, casi humana, se movía entre los árboles. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de sombras en lugar de carne. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La criatura no se movía con la gracia de un ser viviente. La criatura giró su cabeza y Sebastián pudo ver sus ojos, dos pozos oscuros que reflejaban la angustia de todos aquellos que alguna vez habían sido atrapados en el bosque. Sintió que su mente se nublaba, como si aquella mirada ordenara a su cuerpo permanecer en su lugar. La decisión llegó repentinamente. Con un grito ahogado, Sebastián se lanzó hacia adentro del bosque, alejándose de aquella presencia siniestra. Las ramas arañaban su piel mientras corría. No sabía a dónde iba, solo deseaba salir de aquel lugar donde el tiempo y la razón parecían haberse desvanecido. Mientras corría, el aullido se transformó en un rugido, y la criatura lo seguía, deslizándose silenciosamente en la penumbra. Sebastián quiso mirar atrás, pero el temor lo mantenía adelante, como un río que no puede cambiar su curso. Finalmente, tropezó y cayó al suelo. Sus manos se hundieron en la tierra fría y húmeda, y empezó a arrastrarse, tratando de escapar de las sombras. En ese momento, escuchó un susurro, una voz que lo llamaba por su nombre. Era suave y melódica, pero llena de un terror inexplicable. Con un último esfuerzo, logró levantarse, sobresaltado por el sonido de aguzadas respiraciones que se acercaban. Luchando contra la fatiga y el terror, Sebastián se dirigió hacia un destello de luz entre los árboles. Era la frontera entre el bosque y la apertura al mundo exterior. Cuando finalmente emergió en un claro, se detuvo para recuperar el aliento. Pero el bosque había cambiado, los árboles parecían murmurar, como si lo reconocieran. A su espalda, el aullido se volvió un eco lejano. Miró hacia atrás y vio la figura oscura entre los troncos. Sin embargo, al instante siguiente, desapareció entre las sombras. Sebastián no se detuvo. Siguió corriendo, sin mirar atrás, hasta que llegó a un sendero que lo condujo de vuelta a la civilización. Pero aunque su cuerpo estaba a salvo, algo dentro de él había cambiado. El eco de aquel aullido aún resonaba en su mente, y cada vez que se encontraba solo, sentía que las sombras lo observaban, esperando el momento en el que se atreviera a regresar al bosque. Y en las noches más oscuras, cuando la bruma caía, podía jurar que aún escuchaba el susurro de su nombre.